Ahí está. Un saludo a todos los hermanos que se vayan estando agregando, a la familia, a los amigos. Y vamos a continuar entonces con el pasaje de Génesis que hemos estado pegados y que no nos hemos salido hace rato, ¿no? Pero es necesario seguir hablando de esto porque, si se fijan, Génesis del 1 al 12 es los principios, es la, digamos, ya lo hemos conversado, los orígenes de todo, y en los orígenes de la humanidad se nos relatan, los orígenes de las naciones, ¿no? De lo que serían las familias que se convertirían en naciones, ¿no? Y también se nos relata el origen del pecado y la rebelión, ¿no? Esa rebelión que el hombre se levantó contra Dios y cómo se desarrolló. Pero también se nos da el origen de la redención, ¿no? Es los orígenes de todas las cosas, ¿no? De todas las realidades, de toda la realidad en la que vivimos y sus categorías fundamentales, ¿me entiendes? Como son la verdad, la justicia, el pecado, ¿no? La santidad, ¿verdad? El conocimiento, todo eso, todas esas categorías están acá, ¿me entiendes? Y por tanto, al estar aquí, vemos el fundamento, el fundamento que es Dios, que dio esas categorías, esas realidades, pero también vemos el desarrollo de cómo el hombre, al negar que el fundamento y definición de esas categorías están en Dios nuestro Señor, no con ello está negando las categorías en sí mismo. No sé si me entienden. Por ejemplo, con el concepto de soberanía le pertenece única y exclusivamente a Dios, porque solo un absoluto, un ser absoluto, todopoderoso, el poder, solo puede sustentarlo Dios, ¿verdad? Entonces, los hombres no negaron la soberanía en sí mismos, sino que le negaron la soberanía a Dios. No negaron la divinidad en sí mismos, sino que le negaron la divinidad a Dios y se la adjudicaron a ellos mismos. ¿Entienden? Como dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, los versículos en los que la serpiente aconseja al hombre de que coma del fruto que está prohibido, porque con él seréis como Dios, ¿no? Determinando, definiendo todas las cosas según nuestro propio criterio, como si fuésemos dioses. Nosotros determinaríamos la realidad. Y vaya que esto se ha desarrollado hasta nuestros días, ¿no? En la medida en que en el que el reino de Dios, de parte de nosotros, la iglesia, mejor dicho, la iglesia, declina en su labor, ¿no? En la que los hijos de Dios sean luz a este mundo y sal de preservar este mundo y de iluminar este mundo, en la medida en que retrocede esa labor de la iglesia, en la que todos nosotros somos responsables, los que nos decimos cristianos, en la medida que se retrocede, en esa misma medida las tinieblas avanzan, ¿verdad? Y desarrollan las implicaciones de estas categorías quitándoselas a Dios y otorgándoselas al hombre, ¿me entienden? Ya sea al hombre como individuo o a las imaginaciones que el hombre se crea como el Estado, ¿me entienden? Y por tanto, hoy en día, los estados modernos, que vamos a estar viendo que son torres de Babel modernas, ¿no? Y por tanto Dios las va a confundir, es su inevitable futuro, la confusión de los estados. Porque así Dios va a hacer con todas las torres de Babel, y así ha hecho con todas las torres de Babel en la historia. Entonces, los hombres, en vez de atribuirle a Dios, a la divinidad, la soberanía, la infalibilidad, el poder, el gobierno, el ser legislador, porque todo eso viene unido, ¿no? Se le otorga al Estado. ¿Entienden? Por tanto, esas categorías fundamentales que las vemos aquí en Génesis capítulo 1 al 11, y vemos cómo la lucha empezó por desquitarle esas virtudes o esas categorías, de definir esas categorías a Dios. Se las quitó, es el derecho a Dios, supuestamente el hombre, de manera mentirosa, y se las otorga al hombre y a sus agencias, a sus instituciones. Ya vamos a estar viendo eso en Génesis capítulo 11, lo vamos a estar viendo cómo el hombre desarrolla las implicaciones del pecado original, que es el hombre creyéndose ser Dios, y por tanto, como Dios, determinaría todas las cosas y se definiría a sí mismo. ¿Entienden? Y si el hombre se puede definir a sí mismo, entonces puede definir todas las cosas. ¿Entienden? ¿Comprende? Porque el hombre es parte de la realidad, y si el hombre se define a sí mismo, que él es parte de la realidad, entonces el hombre puede definir toda la demás realidad.
porque Él es el absoluto autoconsciente y el que determina y predestina todas las cosas, porque se reclama ser Dios. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fíjense, nos dan el origen, aquí Génesis también, que ya lo vemos anteriormente, nos da que la humanidad tiene un origen único. ¿Me entienden? No como nos lo quieren pintar todas las ideas paganas, que los orígenes de las naciones son todas distintas. Y los hombres, como nos enseña incluso el evolucionismo, tienen orígenes distintos. ¿Me entienden? Y tienen desarrollos distintos, ¿no? En el sentido de no solamente origen, sino desarrollos distintos, y por tanto, lo que sería un pagano consecuente diría que un egipcio no tiene nada que ver con un latino. ¿Me entienden? Que un musulmán como ser no tiene ninguna relación alguna con un anglosajón. ¿Me entienden? Por ejemplo, Darwin así lo creía. Darwin, cuando hizo sus estudios, sus investigaciones, cuando fue a Australia y se encontró con los aborígenes australianos, los encontraba que eran seres inferiores, eran una especie de simios, ¿no? No eran humanos, ¿me entiendes? Porque el humano era el anglosajón, el que él se entendía como ser humano, ¿verdad? ¿No? ¿Entiendes? Entonces, la idea de raza, esa, de que el hombre tiene distintas razas, nos quiere hacer ver de que el hombre tiene distintos orígenes. ¿Comprenden? Pero ya vemos en Génesis que Dios le ha otorgado al hombre, desde el principio, una unidad en la humanidad, ¿verdad? Y esa unidad está en virtud de Dios. Y también el Señor le dio una unidad en la naturaleza del ser humano. Todos los hombres nos comportamos de la misma manera, en el sentido de que tenemos la misma categoría de ser humano. ¿Entienden? Todos tenemos cabeza, todos tenemos mente, todos tenemos manos, pies, en el sentido general, ¿no? Es algo totalmente, ¿cómo decirlo?, traumático ver que un ser humano no tiene manos, por ejemplo, así, ¿entiendes? Es como que sabemos que algo está faltando ahí, porque el ser humano tiene manos, ¿verdad? O si le faltan los pies, también lo mismo. Entonces el Señor ha dado una unidad a la humanidad, pero en sus términos, y le había dado un mismo lenguaje, ¿verdad? Y Génesis capítulo 11, versículo 1 nos dice: tenía entonces toda la tierra, en este sentido, todos los seres humanos, ¿no? Es como una forma poética de decirlo, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y también fíjese que lo que presupone este texto también es que como la tierra está dominada por el hombre, porque eso es lo que debe ser, Dios así lo estimó, por tanto, la lengua de la tierra se le dice porque los hombres están dominando esa tierra, y por tanto en esa tierra entonces se está hablando esta lengua. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Ya, se establecieron allí. Ojo, ¿hay un problema con que se establezcan en una tierra como en Sinar? No había, en principio no hay un problema. Porque era el mandato también del Señor de extenderse. Claro, de hecho estaban cumpliendo con el mandato de llenar la tierra, ¿no? De ejercerla, de sojuzgarla, de ejercer dominio, ¿no? Una forma de no ejercer dominio es una forma es la forma de vida, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Esta forma, la nómada. Las culturas nómadas no ejercen dominio sobre la tierra ni saben cómo ejercerla, solo saben consumirla. ¿Me entienden? No trabajan la tierra. Van a donde crece el fruto, se van para allá, comen el fruto y después ven que se acaba y se van para otro lado, van emigrando, ¿me entienden? Pero una cultura que ejerza dominio se establece y trabaja la tierra, ¿me entienden? Así que en términos bíblicos y del mandato del Señor, esto que nos dice aquí, que aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿no?, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Esa tierra de Sinar también después se llamó Mesopotamia, ¿ya? Que posteriormente también se llamó Babilonia, ¿ya? Y se establecieron ahí. Así que en principio no es que esté mal, en principio, ¿no? El problema era los hombres que se establecieron ahí, como vamos a estar analizando. Y recordemos quién era el que estaba liderando a estos hombres.
¿Se recuerdan? Era el, Ah, de la descendencia. de la descendencia del de lo mismo la vez pasada, po. Sí, pues no, pero era uno de los últimos. Ah, un hombre que salía ahí. Sí. ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? No, Nimrod. Ah, ese es el- Nimrod. ¿Ya? Y vimos que Nimrod no descendía de Cam. claro. ¿No? Y vimos que lo que podríamos pensar, lo que podría pensar el racista, ¿no? Diría que solo los hijos de Cam son los pecadores y los que van a liderar el pecado. Eso es lo que se esperaría, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios, a través de Noé, trajo una maldición a la descendencia de Cam, en Canaán, ¿no? Pero no quiere decir que excluyó del pecado a los demás hijos. Todos los hijos, el pecado es una categoría que entró en la realidad a través de la rebelión, ¿no? El pecado cubría toda la humanidad, ¿entiendes? Y por tanto, claro, muchos se podrían justificar diciendo que nosotros, o los judíos, por ejemplo, nosotros no descendemos de Cam, descendemos de Jafet o de Sem, ¿no? Podrían decir cualquiera que se pueda justificar, ¿no? Entonces, pensarían que por eso no tienen el pecado, pero la realidad es que el hombre, la naturaleza del hombre ya estaba contaminada por el pecado, ¿no? De modo que es esperable que cualquier descendiente de cualquiera de los hijos de Noé liderara en el pecado, ¿me entiendes? Y uno de esos era Nimrod, ¿verdad? Nimrod. Y dice el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego, ¿no? De donde venían, del lugar en el que venían, las construcciones se hacían de piedra porque las piedras estaban ahí mismo, ¿no? Pero en esa llanura, conseguir piedras, según la arqueología que estuve investigando, era más complicado, porque había que trasladar las piedras y pesaban mucho. Entonces, ahí habían unos materiales que podían permitir hacer estas piedras, que se convertían en piedra, hacer ladrillos que parecían mucho a la piedra. Y las podían, por ejemplo, darle forma más fácilmente, ¿entiendes? Y secarlas al sol, ¿entiendes? Y se le daba forma. Y con eso, estos hombres, cuando dicen que en el versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, o sea, establezcámonos, hagamos esta obra, ¿no? Y dice, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, para poder unirla, ¿no? ¿Y qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que se estaban proponiendo hacer? Dice el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjense lo que querían hacer. Ellos querían hacer una torre. ¿Pero qué tipo de torre? Esto ya está visto en la arqueología, cómo era, ¿no? Y se dice que hay una torre que es la de Babel, se dice, pero no hay seguridad, ¿no? Pero la torre era lo que se conoce, no sé si ustedes conocen el término zigurat, ¿no? Es una pirámide, ¿ya? Pero no como una pirámide egipcia que tenía para adentrarse, ¿no? Que adentro tenía cámaras, ¿verdad? No. Un zigurat es como lo parecido a lo que tenía Moctezuma en México, ¿no? Esas pirámides así que eran como escalonadas. ¿Sí? Que van avanzando. Escalón con escalón. Y en el escalón último es donde estaban los sacerdotes, ¿verdad? Que era la jerarquía, y el rey sacerdote, por supuesto, que era el principal, el sumo sacerdote era el rey, comúnmente en estas religiones paganas. Entonces, ellos idearon esta torre, pero no con el objeto, no entendamos aquí, porque esto es una declaración de guerra en realidad, pero no entendamos aquí como llegar al cielo literalmente, como que vamos a tocar el cielo, o como si ese fuese el objetivo, sino que el objetivo era que su obra tuviese la trascendencia de llegar al cielo, ¿entiendes? Esa es la idea que tenían, y por eso es que dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. La ciudad, ¿qué quiere decir? La ciudad fortificada, cerrada, donde podamos protegernos. ¿De qué cosa? Ya vamos a ver que ellos, en lo que están hablando, ni siquiera mencionan a Dios. No sé si se dan cuenta, ni lo mencionan. Lo que no quiere decir que ellos no sean conscientes de su existencia y de que Él es. ¿Entienden? Es lo mismo que la declaración moderna, esa que dicen los ateos, de que Dios está muerto. Cuando Nietzsche decía que Dios está muerto. Lo que estaba diciendo Nietzsche y lo que están diciendo los ateos cuando dicen que Dios está muerto no es que están matando a Dios, o no es que están dándonos una noticia que Dios se murió, sino lo que están diciendo es que para nosotros
en términos operativos, prácticos, ¿no? Vamos a vivir como si Dios no fuera. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Entonces, en ese sentido, los hombres que están aquí construyendo esta ciudad y esta civilización, ¿no? Guiados por Nimrod, están declarando que nosotros vamos a vivir como si Dios no existiera. Claro, pero presupone la existencia de Dios para decir tal cosa. Claro, pero fíjense que ni siquiera lo nombran para dejar en claro que nosotros vamos a construir nuestra civilización, nuestro orden, de tal forma que es como si Dios no existiera, como si Dios no fuera. ¿No les suena familiar? ¿Cómo se hacen los estados modernos? Yo recuerdo cuando estaba estudiando Derecho, me hicieron leer un manual de introducción al derecho, ¿no? Y lo escribió uno de los profesores más importantes de Chile en cuanto al derecho, ¿sí? Y en una parte en su manual decía, en los primeros capítulos, decía que son sujetos de derecho solamente las personas humanas, no los ángeles, ni los dioses, ni nadie más, solo ellos son sujetos de derecho. En otras palabras, es lo que estaba diciendo. No sé si existe o no Dios, ni me interesa. Aquí lo único que vamos a determinar es la realidad de que el hombre es. Y el hombre es el que construye el derecho, y el hombre es el que es el sujeto de derecho, y el hombre es el único que le interesa al derecho. ¿Comprenden? Entonces, esta fe está totalmente operativa a día de hoy. Y a día de hoy está tan intensamente operativa como lo estuvo en estos momentos que estamos estudiando, en esos momentos de la construcción de la torre. ¿Y por qué? Nos podríamos preguntar, ¿por qué está tan operativa? ¿Por qué? ¿Por qué está tan en boga? ¿Por qué está tan con fuerza? La respuesta ya la sabemos, ¿no? Cuando la sal no preserve, cuando no sirve, y cuando la luz no alumbra, pues obviamente que las tinieblas van a ocupar el lugar, ¿no? Es algo totalmente razonable. Entonces, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. La palabra en hebreo, nombre, hagámonos un nombre, quiere decir también, definámonos a nosotros mismos. Determinémonos a nosotros mismos. Tiene también esa idea, esa fuerza, de determinarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios le dio a Abraham? Dios lo llamó Abraham. No sabemos si Abraham se llamaba Abraham antes del capítulo 12, donde se nos relata que Dios llamó a Abraham. Lo que vemos en el texto es que Dios lo llamó por ese nombre. Y seguramente Abraham no tenía ese nombre porque ni siquiera Abraham tenía hijos. ¿Entiendes? Y la palabra, el nombre Abraham significa padre de muchos, ¿no? Fíjense que Dios al parecer determinó su nombre. Y al determinar su nombre definió su historia. Y predestinó su historia. ¿Entienden? Fíjense que es interesante, como lo vamos a estar viendo en el capítulo 12, cómo se hace este paralelo. Los hombres queriendo definirse a sí mismos y Dios destruyendo sus propósitos. Y en el siguiente capítulo, Dios toma un hombre y lo define, y lo determina, lo predestina. Dejando en claro quién es Dios, ya lo vamos a ver en el capítulo 12, ¿no? Pero fíjense que los hombres aquí se están queriendo dar un nombre, se están queriendo dar una definición, definirse a sí mismos. ¿No les suena parecido a lo que está pasando hoy en día con lo que están haciendo los chilenos de darse una constitución? Sí, autodefinirse. Eso es una autodefinición. O sea, definirnos como nación. Vamos nosotros en unanimidad, en unidad. Nos vamos a dar una definición. Nos vamos a definir, o sea, nos vamos a constituir, autoconstituir. Nos vamos a dar una constitución. Y es como diría un filósofo que ya está muerto, un filósofo ateo, pero que es muy, muy simpático, muy interesante de leer. Dijo en su momento, aquellas naciones que se quieren dar una constitución así escrita, así como de la nada, es como aquel que se agarra de los pelos mientras va cayendo y cree que al agarrarse de los pelos se va a sostener, ¿no? Es como que vas cayendo, te caes de, no sé, de un rascacielos o de un acantilado, te vas cayendo y crees que para sostenerte te agarras de los pelos. Yo no tengo, no sé qué. Yo me caigo seguro. Pero se agarra los pelos para sostenerse. Eso es lo que creen los humanistas
al darse una constitución en los términos modernos o en los términos de los hombres aquí en Babilonia, creen que darse un nombre, creen que se van a constituir a sí mismos, creen que se van a definir a sí mismos, ¿no? ¿Entienden? Esa es la ilusión del humanista. ¿Y en qué términos está operando aquí el hombre aquí, como la humanidad aquí? ¿En qué términos están operando? En los términos del pecado, ¿verdad? En los términos de que ellos se declaran a sí mismos ser Dios. Y por tanto ellos mismos van a definir la realidad. Ellos mismos van a definir lo que es el hombre. Ya no es la imagen de Dios en el hombre siendo la que determina al hombre, sino que es el hombre determinándose a sí mismo. ¿Me entienden? Por eso es que debemos entender muy claramente, ya lo hemos hablado, hemos conversado, que el hombre es determinado por Dios y la imagen de Dios en el hombre es una cosa totalmente operativa, totalmente, digamos, práctica. ¿Cómo sabemos que el hombre es la imagen de Dios? Porque se sienta a contemplar la divinidad y queda ahí absorto en la nada, así como en eso, y se queda ahí contemplándola. No, ahí no se ve la imagen de Dios en el hombre. Ojo, ¿por qué cosa no se ve ahí? Porque el hombre en su ser no comparte absolutamente nada del ser de Dios. ¿Me entiendes? Nada. O sea, no tiene ninguna chispa, gota de divinidad. No. Porque Dios no comparte su ser con nadie. Él es el completamente otro, ¿verdad? Eso ya lo habíamos estudiado. Pero, ¿cómo es que el hombre refleja la imagen de Dios? ¿O qué quiere decir la imagen de Dios en el hombre? Es pues el que el hombre actúe según el propósito por el cual fue creado, ¿verdad? El de ejercer dominio, multiplicarse, dar fruto y dominar la tierra en nombre de Dios nuestro Señor, bajo su ley, bajo su palabra, bajo su pacto, ¿verdad? Y por tanto el hombre está determinado por Dios, determinado por la ley y el pacto de Dios. Pero los hombres que quebrantan el pacto y que se rebelan de Dios y que niegan a Dios, van a necesitar trabajar con estas categorías, pues, ¿verdad? La definición de las cosas, la constitución de la realidad, el gobierno, la ley, la soberanía, el poder, necesitan esas categorías porque son parte de la realidad, ¿me entienden? Si no estarían viviendo en el absurdo, en la irracionalidad total y no tendrían que estar sin hacer nada, no habría propósito. La acción misma del hombre, cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas, nos imponemos una meta, usamos medios, entonces estamos actuando según la imagen de Dios. ¿Entiendes? Y queremos buscar un fin, que se cumpla eso y que ese fin redunde, por supuesto, en los términos de las Escrituras, redunde para la gloria de Dios y para el beneficio de mi prójimo, ¿verdad? ¿Comprenden? Pero esas categorías tienen que ser todas tomadas y redefinidas, pasadas por el colador humanista, ¿verdad? Y es por eso que los hombres no niegan una constitución, no niegan una ley, no niegan el poder, no niegan el gobierno, no niegan la infalibilidad, no niegan ninguna de las categorías de Dios, pero las toman y niegan a Dios. Esa es la idea. Se las otorgan al hombre, ¿no? Claro, y se las otorgan al hombre o a sus instituciones. ¿Ya? Debido a que si se las otorgan al hombre, entonces sería un verdadero caos en el que todos son Dios y todos definiéndose como quieran. Y todos definiendo la ley, la justicia, la verdad, la soberanía, como a ellos se les dé la gana, ¿verdad? Entonces se tratan de poner de acuerdo, oye, nosotros debemos definir esto, pero pongámonos de acuerdo en una unidad a través del poder, ¿no? Y por tanto eso se genera siempre, se va a generar una oligarquía, siempre se va a generar un pequeño grupo de personas que van a ejercer el poder en nombre de todos los demás, siempre va a ser así, ¿entienden? Y por tanto ellos son los que van a ejercer dominio sobre los demás. Y si los hombres que pertenecen a esa sociedad o a ese grupo no se somete, algún individuo no se somete a ese orden, lo van a tener que someter a la fuerza. ¿Me entiendes? Porque si no, entonces estaría quebrantándose esa unidad, ¿verdad? Y vamos a estar viendo que uno de los principios fundamentales de teología, de la divinidad, que debemos entender, es que Dios es uno e indivisible. En la divinidad, en el ser de Dios, no puede haber divisiones. ¿Me entienden? No pueden existir divisiones. En la unidad de la humanidad sí hay divisiones porque somos criaturas, no somos Dios. Solo Dios tiene ese atributo o esa virtud de ser un ser simple. La simplicidad de Dios que se llama. No en los términos modernos cuando hablamos, es que esa cosa es muy simplecita. No, Dios es tremendamente inmenso, ¿no? Pero
pero Dios es un solo ser, no se divide, no tiene partes. ¿Entiendes? Entonces, debido a que Él es un solo ser y no tiene partes, debido a eso, en el ser de Dios, en su seno, por decirlo así, ¿no? No hay contradicciones, no hay problemas, ¿no? Dios no es un Dios esquizofrénico como sí lo es un hombre en pecado, ¿me entiendes? Que tiene conflictos internos, ¿no? O por ejemplo, todos los hombres tenemos conflictos entre querer hacer el mal, pero saber que el mal está mal, ¿me entiendes? Y luchamos constantemente con eso, ya sea cristianos o no, incluso los no cristianos, los criminales, saben que lo que hacen está mal. Y en su mismo ser interior hay un conflicto. En la divinidad no hay un conflicto, ¿me entiendes? Porque Dios es un ser único y indivisible, ¿me entiendes? Pero el hombre, si quiere ser Dios, necesita ser indivisible. Necesita la unidad, ¿me entiendes? Porque si no existe esa unidad, pues entonces resulta que ese Dios no es Dios, pues. ¿Me entiendes? Es por eso que todo humanista siempre va a ser un unitario. Esto es, la sociedad toda debe ejercerse a través de una administración central que determine todas las cosas, que predestine, gobierne, legisle todas las cosas en su forma absoluta. ¿Me entiendes? Por eso ellos querían hacerse un nombre. Exactamente. Son unitario operativo. Exactamente. ¿Y por qué creen que, como hemos estudiado anteriormente, que Nimrod era un cazador de hombres? Sí. Porque los hombres no se querían someter a su a su orden, y los que no se sometían tenían que ser cazados. El Imperio Azteca, que no sé si ustedes vieron la película de Mel Gibson, que se llama... ¿Cómo que se llama esta película? Apocalipsis, creo que se llama. ¿Sí? Se llama Apocalipsis. En la que muestran al principio que el Imperio Azteca, ¿no? Salía a cazar a las demás tribus que no pertenecían a ese imperio, ¿no? Los demás aborígenes, ¿no? Que no pertenecían a esas tribus. Y las iban a cazar, ¿para qué? Para ofrecerlas a sus dioses. Claro. ¿Entiendes? Y para preservar esa unidad del imperio. ¿Entiendes? No cazaban a los que estaban en la unidad, ¿verdad? Porque ellos pertenecían a esa unidad. Pero esos hombres pecadores que estaban alrededor, que no querían pertenecer a este imperio, ¿no? Ellos eran dignos de muerte y por tanto se les daba caza, ¿no? Yo estoy aquí simplemente haciendo una interpretación teológica de ello. Por supuesto que aztecas tendrán su propia teología para explicar el por qué lo hacían, ¿me entiendes? Pero una de las explicaciones es que se debe preservar la unidad. ¿Y la unidad se preserva cómo? A través de la violencia, a través de la fuerza, ¿no? Y por eso que se concentra el poder, ¿entiendes? Y es algo interesante recordar que ¿dónde se ofrecían los sacrificios, por ejemplo, en los aztecas? En los templos. En los sigurat. Sí. Arribita, En la ¿no? cúspide. En la cúspide. Ahí se descorazonaba a la persona, se le quitaba el corazón y se le ofrecía al dios Sol, ¿no? Interesante ese paralelismo que hay, ¿verdad? En donde estos paganos, en busca del poder, la unidad y en la declaración de ser divinos, ¿no? Exigen esta unidad completa. Por supuesto que no esperemos que todos los paganos tengan una unidad en cuanto a su visión y cosmovisión, sino que son esquizofrénicos y por supuesto nada de lo que ellos construyan tiene una armonía, es todo desarmónico, es todo horrendo, ¿verdad? No esperemos una verdadera unidad en la teología o cosmovisión de los paganos, ¿verdad? Pero esa es lo que quiero hacer ver, ¿no? Que los seres humanos necesitan esa unidad cuando se alejan de Dios, porque se proclaman a sí mismos Dios. Y al proclamarse Dios, reclaman o necesitan esta unidad, ¿verdad? Es por eso que es por eso que la Constitución chilena actual, por ejemplo, en sus primeros capítulos, ¿no? Sus primeros artículos, declara que Chile es una república unitaria, de administración central. ¿Entiendes? Estados Unidos no nació así. Estados Unidos nació dividida.
fueron la unión, se le llama la unión de distintos gobiernos que se unieron para poder liberarse de la corona, ¿verdad? Pero progresivamente en la historia de Estados Unidos, la tendencia a la descristianización, a dejar de ser una nación cristiana, ha ido en absoluto paralelo y unidad a la unificación de Estados Unidos. Y cada vez más el Estado federal, que se llama porque Estados Unidos está construido de distintos estados, ¿no? Supuestamente independientes. Pero este Estado federal, el Estado que reúne a todos, cada vez en la historia de Estados Unidos se está haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Me entienden? En la medida en que el cristianismo ha ido decayendo en esa nación. Y vemos ahí la relación, que es obvia, en la que el pagano siempre va en busca de la unidad inmanentista, ¿no? La unidad inmanentista, negando cualquier trascendencia. El poder está aquí, ¿verdad? Cuando decimos que Dios nuestro Señor es trascendente y al mismo tiempo inmanente, lo que estamos diciendo es que el poder, la soberanía, el derecho de legislar, el de predestinar, el de definir, decretar, todos esos derechos absolutos que solo puede tener Dios, están en Él. Decimos que Dios es trascendente en el sentido de que ninguna criatura tiene esa facultad de gobernar de forma absoluta, de legislar, de ostentar soberanía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo proclamamos que Dios es inmanente, porque si no fuese inmanente, entonces esas categorías no estarían operativas y habría verdadero caos. O sea, aquí no habría ninguna de esas categorías en operación y por tanto no habría nada, no habría justicia, no habría verdad, no habría nada. Pero como Dios es inmanente y preserva su creación, la sustenta, la predestina, la gobierna a tal punto que la historia es creada por Él. Todos los hechos que ocurren, todos los fenómenos que ocurren en la historia han sido creados por Él. Y por tanto todos esos fenómenos tienen un sentido, un significado. A lo mejor ese significado no nos agrada. Como por ejemplo, que una persona asesina a otra. ¿Entiendes? Pero eso tiene un significado, que Dios lo ha dado, que Dios lo ha creado. ¿Entiendes? Y debemos interpretar ese hecho a la luz de la revelación de la Escritura y saber qué es lo que nos dice a la luz del pacto, ese hecho. ¿Entiendes? Así como también la bendición de la vida, de que un niño nos ha llegado, ¿me entiendes? Ese también es un hecho que debe ser entendido que es un hecho creado por Dios y por tanto tiene un significado, ¿me entiendes? Entonces ahí es cuando entendemos y desarrollamos la implicación de la declaración de que Dios es trascendente pero al mismo tiempo inmanente. O sea, no se mezcla con la creación en su ser, pero sí Él trabaja, sostiene, sustenta a la creación constantemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. ¿Entienden? Eso le llamamos la providencia de Dios nuestro Señor. Su predestinación, sus decretos, su gobierno. Dios juzga la historia, bendice a las naciones, a las familias, a los individuos que obedecen a su pacto, maldice, enjuicia a las naciones que quebrantan su pacto, a las familias, a los individuos que quebrantan su pacto. ¿Entiendes? Eso es un pensamiento teísta, pero cristiano, por supuesto, pero es un pensamiento teísta. El pensamiento humanista, ¿qué dice? El pensamiento humanista dice que no hay trascendencia, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación? Es que existe solamente la inmanencia, o sea, el poder, la soberanía, el absoluto solo puede estar inmanente, aquí, ¿me entiendes? Y por supuesto los paganos siempre van a elaborar teologías, como por ejemplo Hegel en su tiempo elaboró una teología inmanentista, en la que el Estado es Dios en la tierra, y por tanto el Estado ostenta el absoluto, que quiere decir el que es soberano, el que es legislador, el que gobierna de forma absoluta, el que determina, predestina las cosas. ¿Comprenden las implicaciones? Por eso es que es importante la teología, porque si no entonces no podemos interpretar la realidad. ¿Se recuerdan ahora el por qué yo les entregué esos instrumentos al principio del estudio? Que les entregué varios instrumentos de análisis, uno de ellos era la trascendencia y la inmanencia. También podemos recordar la infalibilidad, ¿no? La distinción Dios-criatura, todas esas herramientas. Yo ya, por decirlo así, yo ya cociné esto que les estoy entregando con esas herramientas. Ya trabajé todo eso con esas herramientas. Ahora la labor de ustedes es que ustedes estén con esas herramientas
interpretando toda la realidad. La realidad, claro. ¿Me entienden? Entonces, el hombre en rebeldía con Dios usa la realidad con las mismas categorías de Dios, porque esas categorías son ineludibles, están ahí, ¿no? Pero las usa desde la perspectiva inmanentista, negando cualquier trascendencia. Y como el poder está aquí, es inmanente, y no hay ninguna trascendencia, entonces nosotros somos los que definimos, nosotros somos Dios, y definimos lo que es el gobierno, la ley, la justicia, la verdad, ¿no? Definimos todo. ¿Entienden? Por eso es que un cristiano no puede estar a favor del Estado. Porque el Estado proclama ser inmanente y niega toda trascendencia. Porque el Estado es el que reclama soberanía, el que reclama ser legislador, el que reclama tener el poder, ¿no? El que reclama ser la Corte Suprema. ¿Me entienden? Él es juez y parte. Es todo, él es todo. ¿Me entienden? Es Dios en la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí, en Génesis capítulo 11, lo que están haciendo los hombres. Y luego de que está pasando esto que yo les estaba explicando, el Señor, fíjense lo que dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Recuerden nuevamente el estudio previo. Nosotros recibimos una revelación operativa, una revelación material, una revelación análoga. No es que Dios descendió. Dios no necesita descender porque Dios no está en ningún lugar en un sentido físico, ¿no? Simplemente se nos presenta acá, se nos presenta un establecimiento de un tribunal, por decirlo así, ¿ya? En el que el objetivo es presentarnos un reconocimiento judicial de los hechos por parte de la revelación. ¿Entienden? Estos son los hechos que están pasando, ¿no? Se nos presenta para luego emitir el juicio y el castigo. ¿Me entienden? Y se nos presenta esto de forma análoga para que nosotros lo comprendamos según nuestras limitaciones de criatura. ¿Entienden? Por eso que se nos dice que Dios descendió. Dios no ha descendido. Dios no tiene un cuerpo. No está limitado por esas categorías, ¿verdad? Entonces, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ojo aquí, que estaban edificando. No había terminado la obra, ¿no? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjense que el pecado es como un caballo cuando está asustado, ¿no? El caballo arranca y va corriendo y no hay nada que lo pare. ¿Entiendes? Y por más que más allá hay un acantilado y el caballo se va a caer y lo más seguro que muera, el caballo sigue corriendo. ¿Me entiendes? Si es que está como loco, ¿no? Una yegua loca, no sé, un caballo loco, va y corre, ¿no? Y de hecho el hombre se ha dado cuenta que el caballo tiene ese problema, entonces tienen que dominarlo cuando lo conducen y le ponen unas tapaderas en los ojos para que solamente vean al frente y no vean a los lados y puede que se asuste, ¿no? Por alguna cosa que pase, ¿no? Entonces lo dominan. El hombre, cuando no es dominado por la ley de Dios y por el Espíritu de Dios, por el reino de la gracia, el hombre en el pecado, absorto por creerse divino, ¿no? En vez de volverse un Dios sensato, se vuelve imbécil. Y esta obra que estaban haciendo, y que ellos sabían que era una rebelión contra Dios, aún así no les importaba y la empezaron a hacer. Y no importan las consecuencias. Es lo mismo que lo que está pasando ahora con la nueva constitución, ¿no? Con la nueva constitución sabemos que si se crea esas cosas va a quedar la catástrofe en Chile. Pero no importa, todos los políticos están de acuerdo en que tiene que haber una nueva constitución. ¿Y por qué? Porque tiene que haberla. Porque sí. No miran las consecuencias, ¿no? de cambiar todo de la nada así, creyendo que ellos pueden determinar la realidad, ¿no? No ven eso. No les importa, pero es que es necesario, tiene que ser, porque si no, ¿por qué no? ¿Por qué la mayoría de los argumentos que se me han presentado es que debe ser así? Porque si no, entonces no se va a mantener la unidad del país. ¿Qué es lo primordial para un político y para el Estado? Tener el apoyo. Tener la unidad.
La unidad, pues, sí. Porque si no hay unidad, entonces hay división. Y si hay división, se declara entonces que el Estado en realidad no es Dios, o los chilenos no tienen un Dios verdadero. Está dividido. Es por eso que el humanista no se puede permitir el derecho de división, el derecho de decisión, el derecho de separación. Ninguna de las que hoy se llaman regiones, que fueron creadas de la nada, ¿no? Ninguna de las regiones hoy en día tiene derecho a separarse del Estado. No tienen derecho. No se puede. ¿Entiendes? Porque si no estarían atacando el fundamento mismo del humanismo estatista. Por eso es que no se permite, ¿no? En España, por ejemplo, con Cataluña, que hace tiempo que está con esta cuestión de la división, ¿no? de salirse de la secesión, hace tiempo que están con esto, pero el Estado español y muchos españoles siguen insistiendo que no puede ser, que no debe ser, que debe ser, a pesar de que años y años Cataluña lo único que ha hecho es una especie de ser un parásito de España, en donde España tiene que mantener a ese lugar y casi que lo desangra constantemente, ¿no? Con todas las políticas que tiene Cataluña, porque España tiene distintas administraciones, y esas administraciones que son depende del lugar, esas administraciones deciden muchas cosas, ¿no? por sí solas, ¿no? No es como en Chile que la decisión es central, ¿no? Eso se permite. Entonces muchos de los españoles teóricos acusan que esto es una tontería lo que se ha hecho, ¿no? Las independencias que se han hecho, porque están rompiendo la unidad de España, ¿entienden? Y muchos se quejan y se lamentan diciendo, ¿por qué elegimos esto? España se está desangrando y todo. Pero la solución está en dividir y sacar a Cataluña, porque se está convirtiendo en un verdadero parásito de Madrid, por ejemplo, que Madrid es el único que está, en realidad, tiene en términos empresariales utilidades, que no son utilidades en realidad, pero que no está endeudándose. Cataluña no está... Barcelona es Sí. distinto. Uh-huh. ¿No? Barcelona Sí. está en Cataluña. Sí, exacto. Entonces, tienen ese problema. Y la solución fundamental es que, oye, si esto es un parásito hay que sacarlo. Pero no puede ser porque estarían afectando El unitarismo. al unitarismo, ¿me entiendes? A la fe básica. A pesar de que en la historia de España se ha habido siempre constante esta idea de división, ¿no? De dividir. Pero el humanista no puede ver eso, no lo soporta. Porque su Dios estaría siendo destruido, ¿me entiendes? su fundamento divino. Entonces dice el Señor, y dijo Jehová aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjense que cuando los hombres quisieron darse un nombre, ya lo hemos dicho, cuando dicen hagamos un nombre, estaban queriendo determinarse a sí mismos. Y Dios, al ver esto, ellos dijeron, Dios vio, estos hombres quieren ser como yo. Pero Dios es celoso. Es un Dios celoso y no permite que otro tenga su gloria. Él no la comparte con nadie, dice Isaías, ¿verdad? Y fíjense que solo Dios es el único que puede determinar las cosas. Vean Isaías capítulo 63. Solo Dios es el que puede determinar las cosas e incluso dar nombre. Miren, en términos últimos, porque el hombre sabemos que está llamado a dar nombre a las cosas, ¿verdad? Pero no como Dios, no como quien determina las cosas, sino que las define en términos del pacto, ¿verdad? Isaías capítulo 63, versículos 12 y 14. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Ya. El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezara. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Él es el que se da el nombre de la gloria, Él es el que ostenta la gloria, ¿no? Y no se la dará a nadie. A nadie le dará esa gloria, ¿verdad? Él es el que determina las cosas. Incluso se determina a sí mismo, porque nada lo determina Él, ¿verdad? Sino que Dios se determina a sí mismo.
es el absoluto, ¿verdad? El independiente, verdadero. Por eso es soberano, porque solo un soberano es independiente, ¿verdad? No puede ser que un soberano dependa de alguien, ¿verdad? O de algo. No, es ridículo, ¿verdad? Pues Dios nuestro Señor es autoconsciente de sí mismo, sabe quién es. Él no tiene ninguna potencialidad, él es absoluto, Él es todo, ¿me entiendes? Y por tanto, Él nunca va a permitir que una rata, como los seres humanos que somos, o gusanos que somos, como lo diría Isaías, vengan a decir que ellos tienen la gloria. Dios no lo va a permitir. Fíjense que lo que hemos leído de cuando el Señor se observa, tiene un tono burlesco. Fíjense, si lo leen, lo pueden más o menos ver, decir, imagínense Dios siendo autoconsciente, sabiendo quién es Él, sabiendo quiénes son los hombres, criaturas suyas, ¿no? Que son menos que nada, ¿me entiendes? Según el juicio de Dios nuestro Señor. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, mira tú, o sea, quieren hacerse uno, ¿no? Y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, ¿no? De lo que han pensado hacer. ¿Nada? ¿En serio que nada? ¿No estará burlándose el Señor de ellos? Diciendo, ¿y ellos creen que nada los hará detener? Ellos creen que en realidad son uno, ellos creen que en realidad son Dios, ellos creen que ostentan todas estas categorías que me pertenecen a mí y que yo las defino y que yo las determino, ellos creen que las pueden determinar y que les pertenecen a ella. Entonces es como una especie de burla con un tono un poco oscuro, ¿verdad? De lo que están haciendo los hombres. ¿Y qué dice el versículo 7? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Mm? No es simplemente, como algunos dicen, que el Señor cambió los tonos o los órganos de las cuerdas vocales y todo eso mecánico que podríamos decir. No. El Señor, con una obra milagrosa, portentosa, cambió la configuración mental de las personas. ¿Verdad? Porque usted podría hablar en árabe. Podría hablar en ruso o entender un ruso. Son mentalidades distintas. El lenguaje está muy relacionado con la cosmovisión de una nación. ¿Me entienden? Por ejemplo, antiguamente, en nuestro país, Chile, ¿no? O en Latinoamérica, antiguamente el lenguaje estaba muy determinado por la religión católica romana. ¿Entienden? No lo conoce. A ver, ¿cómo? Hay un dicho muy católico. ¿Y ese cristiano de dónde salió? ¿Entienden? Cristo dado, Cristo... ¿Cómo es que se dice? Se me fue el dicho. Cristo dado, Cristo... se me olvidó el dicho, se me fue el dicho. Pero hay muchos dichos, y no solo dichos, sino mucho del lenguaje de nosotros, el español, que está determinado por la iglesia, la tradición cristiana, ¿me entiendes? Y hereda una cosmovisión cristiana, ¿me entiendes? Por tanto, es tan complejo el lenguaje, y el Señor nuestro Dios hizo una obra tremenda, que solo puede hacerla Él nada más, de cambiar esa mentalidad de todos los seres humanos. Y de preservar estas categorías en su lenguaje, ¿me entiendes? En su nuevo lenguaje, de tal forma que veamos cómo el Señor, sin ejercer ninguna violencia, sin ejercer, hacer caer fuego del cielo ni nada, los confundió a todos, cambiándole su mentalidad. ¿Qué decían los hombres? Que ellos se determinaban a sí mismos, que ellos eran soberanos, que no había nada por encima de ellos. Y llega Dios, simplemente le hace un cambio en la configuración de su mente. Así como si nada. ¿Y qué pasó ahí? Fíjense, dice, versículo 8, así los esparció Jehová desde allí. En el versículo anterior que habíamos leído dice, para que ninguno entienda el habla de su prójimo. Como estaban todos tan unidos, y ahora ya no se entiende, intentaron seguir, seguramente, yo creo que intentaron seguir.
Intentaron, pero no se entendían el constructor con el otro que hacía los ladrillos, el otro, no, pero te pedí un ladrillo de 50 por 50, y el otro, Al final que se ofuscaron, no pudieron más, y se fueron, vámonos, juntémonos con los que hablan igual que nosotros. Por supuesto que el Señor nuestro Dios no confundió al azar la lengua, mantuvo a las familias unidas, porque la familia para el Señor nuestro Dios es una cosa fundamental, que es un bien jurídico, por decirlo así, en esas palabras, que se debe mantener. No es que dentro de la familia trajo idiomas distintos. No hubo divorcio por idioma. No hubo divorcio por idioma, hubo divorcio político. ¿Sí? Eso sí que sí, ¿no? Y trae la confusión. Allí dice así, el versículo 8, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el nombre de toda la tierra, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea, siguieron cumpliendo el mandato de Dios. Las categorías del Dios nuestro Señor, su ley, su gobierno, su propósito, ¿no? Su predestinación, se mantuvieron. A pesar de que todos los hombres unidos, ¿no? Se juntaron para estorbar el propósito de Dios. Y no lo pudieron hacer. ¿Qué es lo que hace la ONU, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas? Hace exactamente lo mismo que hace la Torre de Babel. Y de hecho es el intento de las mini torres de Babel que existen en cada nación, los estados, de crear una Torre de Babel que una a todos los estados. Ese es el intento. ¿Qué es lo que hace la ONU? Pues fíjense, determinar la realidad. Por algo es que la ONU tiene brazos como, por ejemplo, la OMS, brazos como el cambio climático, van a determinar hasta el clima estos locos, van a predestinar el clima incluso, van a predestinar la salud, van a definir la salud. Ya predeterminaron cuándo va a quedar la escoba con el cambio climático. También, ya lo han hecho varias veces, solo que no le achuntan mucho. Determinan lo que es la justicia, la ley. Por eso es que dicen los derechos universales, que no son nada de universales porque los definieron ellos. Un grupito de seres humanos que se creen que, recordemos lo que hablamos anteriormente, la representación democrática, ¿no? Creen que ellos, en representación de todas las naciones, van a definir lo que es el derecho universal. ¿Saben lo que les van a hacer los musulmanes a eso, con su derecho universal? Le van a decir, ¿ven, Toñito? Tapadito. No hay de aquí, no los vamos a comprar, porque los musulmanes, los países musulmanes entienden muy bien que los derechos universales son totalmente contrarios al Corán. No tienen nada que ver con su cosmovisión. Y aceptarlo es aceptar otro Dios. Y los musulmanes lo entienden muy bien. ¿Entienden? Lo que dice mucho de los cristianos. Que al abrazar los derechos humanos que proclama la ONU, lo que están haciendo es abrazar otro Dios. ¿Entienden? Es irse en comunión con los Nimrod de este mundo. ¿Entienden? Con los paganos de este mundo. Con los dioses de este mundo. Servir a Satanás prácticamente. ¿Me entienden? Reconocer que los derechos humanos son legítimos y que debemos, las naciones, amoldarnos a ese estándar. Es decir, no nos debemos amoldar al estándar de la ley de Dios. ¿Me entienden? Unámonos. Tengámonos esa unidad humana en los términos del hombre. Seamos nosotros soberanos. Determinemos lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, por nosotros mismos. O sea, en operación que está el pecado. Las categorías fundamentales que Dios, nuestro Señor, ha creado, también están. Solo que le han sido negadas a Dios. Y se las han sido otorgadas al hombre. Y a sus instituciones, sus corporaciones, ¿verdad? Y vemos, por tanto, cómo el Señor los juzga. Por tanto, ese estado mundial que tanto quieren los humanistas y que tanto temen los evangélicos, que tanto temen, no, el nuevo orden mundial, cuando tienen a la tremenda Babel en sus casas. El nuevo orden mundial. Eso va a ser confundido por Dios. ¿Pero cuándo va a ser confundido? En los términos de ahora de nuestro tiempo. Cuando la iglesia tome en serio la ley de Dios. Tome en serio su propósito en la tierra. Ese va a ser el día en que todas las torres de Babel
van a ser confundidas. Todas, ¿no? Pero no el día en que la iglesia se alinee con las torres de Babel para poder hacer un mejor mundo. Eso es lo que se podría decir. Hagamos una buena tortilla de huevos con huevos podridos. ¿A quién se va a comer esa tortilla? ¿Me entienden? Eso es lo que quieren hacer los humanistas con los cristianos. Y incluso hasta ahí hay partidos cristianos de políticos que hacen partidos cristianos humanistas, humanismo cristiano y todas esas cosas. Que es esto, hasta en el nombre lo dicen, ¿no? Es la idea de mezclar las tinieblas con la luz, pero en realidad es dejar a un lado la luz y irse a las tinieblas solamente, ¿no? Porque nadie se va a atrever, ninguno de estos partidos pseudo cristianos, ninguno se va a atrever a decir, es con esto que debemos gobernarnos, con la palabra de Dios. Ninguno va a decir eso. Todos van a abogar porque el hombre determina las cosas. Nadie se va a atrever a decir, es Dios el que determina la ley, es Dios el absoluto, es Dios el soberano. ¿Quiénes somos nosotros para determinar lo que es justo o lo que es injusto? ¿Me entiendes? Porque eso es lo que hace el Estado constantemente. Entonces, tal empresa solo traería el juicio de Dios para los que la emprenden. ¿Verdad? Babilonia, la grande su destrucción. Grande su caída. Terminamos entonces haciendo la analogía con Génesis, con Hechos capítulo 2. Con esto termino. ¿Se recuerdan que Dios descendió para confundir las lenguas de los hombres que estaban en quebranto del pacto, queriendo iniciar una civilización anticristiana, ¿no? Antidios, antiteísta? Veamos Hechos capítulo 2. Hechos. Porque la categoría de la realidad que hemos mencionado, que es la unidad, es una realidad que Dios ha creado. Y ya sabemos por el Dios Trino, ¿no? Por la revelación del Dios Trino, que la unidad y la diversidad son tan fundamentales en la realidad, ¿no? La diversidad no es más básica que la unidad y la unidad no es más básica y fundamental que la diversidad. Pero por tanto, la unidad es una categoría fundamental de la realidad. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 2. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. No me recuerdo el versículo porque no lo noté. Y el versículo 3, el 2 y el 3. Sí, es así. Del 1 empecemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, interesante día, algún día vamos a estudiarlo a fondo. Hoy ahora por tiempo no nos queda. Estaban todos unánimes juntos. Unánimes. ¿Pero unánimes en qué? ¿En los términos del hombre? No, de Dios. Vamos a ver en qué. Y de repente vino del cielo. El Señor nuestro Dios descendió. El paralelismo con la Torre de Babel es interesante, ¿verdad? Y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En la antigüedad, cuando los reyes eran coronados como soberanos, y por tanto investidos de divinidad supuestamente, se le entregaba como símbolo una lengua de fuego. Como en los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan cuando llegan la lengua de fuego? ¿Eso? Esa es la idea, se le entregaba una lengua de fuego al emperador, los sacerdotes, en reconocimiento de la divinidad del emperador, ¿no? Nerón y los Césares también eran así investidos con esa supuesta divinidad, ¿no? Fijémonos que la lengua de fuego no fue al obispazo de turno. ¿A quién fue? A todos los hermanos. A todos los hermanos, a los hermanos, a las hermanas, a los grandes y a los chicos, a los adultos y a los niños. A todos les fue entregado. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No sobre los que eran mayores de edad, o sobre los hombres solamente, no, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba la fuerza de la unidad? O la cohesión que unía a todos estos hermanos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí recordamos la historia, cómo ellos empezaron a predicar
a todos y todos quedaban maravillados. Oye, yo vengo de tal lugar y este me está hablando en mi propio idioma. Otro que viene de otro, oye, este otro me está hablando en mi idioma. Y todos lo entendían. Volviendo de nuevo, Dios, cumpliendo con sus propósitos redentores, de unir a la humanidad, como era en el principio, porque la idea de Dios no es la división total de la humanidad, sino que es la unidad en la diversidad. Y se establece a través de los distintos lenguajes que el Señor aquí está hablando, ¿no? Estableciendo la diversidad, pero al mismo tiempo la unidad en el Espíritu de Dios, en el Evangelio de Dios, en la ley de Dios, en el pacto de Dios. No en los términos del hombre. Por tanto, ningún cristiano debería decir que sin Estado, sin el monopolio de la violencia, ¿cómo una nación va a estar unida? En vez de decir, sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, sin el reino de la gracia, sin la ley de Dios, sin la palabra, sin el Evangelio, ¿cómo va a estar unida una nación? Eso es lo que deberíamos decir, ¿verdad? ¿No? Pero es que si no está el Estado, entonces vamos a estar todos matándonos con todos. O no va a haber, no va a haber intercambio, no va a haber comunidad. No, esa es la visión humanista, la visión pecadora, quebrantadora del pacto, ¿verdad? La iglesia empezó a crear un reino, verdadero reino, a tal punto que Roma cayó a los pies del reino de Cristo. 300, bueno, no 300, unos 200 años después, unos 250 años después, quizás 300, ¿no? Años después, el Imperio Romano cayó. El Imperio Romano, el que ejercía el mayor monopolio de la violencia, la brutalidad, ese imperio que Daniel en su profecía o en sus visiones vio que era una bestia tan horrenda que no se podía describir con ninguna otra analogía que se ve en la naturaleza o en la realidad. Era tan horrenda que no la podía comparar con ninguna bestia del campo o del mar o lo que sea, ¿no? Era tan horrenda que no la podía describir. ¿Entiendes? En cambio las anteriores sí, se las podía describir, ¿no? Un oso que se inclinaba, ¿no? Un leopardo, ¿no? Un león, pero esta no. Esa bestia cayó a los pies de la iglesia. ¿Entiendes? Hay vestigios que siguen todavía. ¿Entiendes, no? O sea que el reino de Dios tiene un poder trascendente. Y al tener ese poder trascendente no necesitamos ostentar aquí de manera inmanente el poder, la determinación de la ley, el juicio, sino que Dios se encarga de ello. Y cada hombre, cada mujer en el reino de Dios es, como diría Rushduni, una ley andante. Es un ejecutivo de la ley, pero limitado, el ejecutivo más limitado que existe en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no podemos aplicar el juicio que podría ser justo. Por ejemplo, que si alguien miente no necesariamente miente, pero si alguien comete algún pecado que es digno de muerte, como todos los pecados, no estamos llamados nosotros a ejecutar el juicio, porque el poder, el gobierno absoluto reside en Dios y Él se adjudica para Él solo, o Él se otorga el derecho de ejecutar su ley, su juicio. Y a los hombres ha otorgado ciertas áreas de ciertos crímenes en los que está llamándolos a que se ejecute, ¿entiendes? La ley, la justicia. Pero son muy limitados. La restitución, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la restitución. Se exige que el ladrón tiene que restituir, ¿entiendes? Se exige eso. Y por tanto los hombres tienen que buscar eso. El asesino debe ser muerto. Y Dios le exige a los hombres que así sea. ¿Entiendes? Porque no pueden vivir en un mismo cielo, o bajo un mismo cielo, ¿no? Hombres justos y hombres criminales, como de tal forma de que sean asesinos. Porque la sangre del inocente va a clamar y Dios va a exigir la justicia. Y si los hombres no quieren aplicar la justicia, pues van a tener el juicio de Dios. Y Dios los va a hacer cómplices a todos. Va a decretar que son todos cómplices, somos todos cómplices de ellos. ¿Me entienden? Y por tanto hoy en día, en el orden en que estamos, todos somos cómplices de sangre. Porque los asesinos no son dados de muerte. Es más, todos y cada uno de nosotros estamos financiando la salud, la alimentación, el cuidado de no solamente un asesino,
de cientos y cientos de asesinos que están en las cárceles. Y creemos que vamos a tener bendición porque por vía democrática, vamos a elegir las ideas más cristianizadas posibles. Vaya usted a lavarse la sangre. Usted no ha entendido el pacto, usted no ha entendido la palabra de Dios. ¿Entienden? Por tanto, no podemos. Pero sí tenemos las herramientas para cambiar esto. El Evangelio de nuestro Señor, su ley, las instituciones que Dios ha entregado, la familia, que es la principal agencia del gobierno de nuestra nación, la nación cristiana, y con ella vamos a traer la verdadera unidad y restauración de todas las cosas a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Eso es, básicamente. Podría decir más cosas, pero creo que me estoy pasando. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, algún comentario? O sea, no, pensaba algo nomás como del estudio, que en realidad la verdadera anarquía, vemos un ejemplo bien claro de anarquía, fue del pecado que el hombre, Adán y Eva, sufrieron a rechazar el mandamiento del Señor, pero aquí se ve de manera práctica y operativa que los hombres se hicieron un nombre, pero ellos están siendo anárquico-operativos, en el sentido que están rechazando a Dios, el gobierno de Dios de por sí, y estableciendo su propio gobierno. Claro, que fíjate que cuando yo uso el término anarquía, porque yo digo que una sociedad teocrática es anarquista en términos operativos, en el sentido de que, o mejor en términos inmanentistas, Sí, pues. en el sentido de que no existe esa inmanencia que niega la trascendencia. O sea, no existe ese humanismo que declara que el poder absoluto está aquí, acá presente, con nosotros, en el sentido a través de los seres humanos o de las instituciones que los seres humanos crean, sino que el poder absoluto trasciende al Señor. Entonces, en términos sociológicos, por decirlo así, se niega una anarquía inmanentista que niega a Dios y que no le pertenece a Dios, ¿me entiendes? Y por eso que en ese sentido muy particular, muy estrecho, seríamos anarquistas verdaderamente, ¿me entiendes? Pero en términos universales, no, pues, porque Dios es el que tiene el poder absoluto. Y Él es el que determina las cosas. Y todos los hombres deben vivir en términos de Él. Y se tienen que someter a Él. Por eso, si los hombres no se someten a Él, son anarquistas, ¿o no? Exactamente. Sí, Sí, a eso son apunta. anarquistas absolutos. ¿Me entiendes? O lo podemos ver desde otro punto de vista, que la iglesia primitiva, respecto a Roma, Era anarquista. era anarquista y eran ateos, porque Claro. no decían no proclamaban el advenimiento del César, sino que decían que el Quirio era el Señor. Entonces, desde el punto de partida donde uno lo analice, claro, soy Claro. un anarquista al Estado, Claro. o un ateo a esta religión Sí, humanista. un ateo al Dios humanista. Sí. Somos ateos y somos anarquistas en esos sentidos. Pero somos teístas, Pero somos teístas y árquicos. jerárquicos con respecto al gobierno Sí, soberano del Señor. exacto. De hecho, como vimos la semana pasada, la semana antepasada que estuvimos en el estudio, también somos aristocráticos, ¿no? Una aristocracia no por mérito o por merecimiento, sino una aristocracia por la gracia de Dios nuestro Señor. Porque a unos les da más, a otros les da menos. Bueno, claro. ¿Entiendes? Claro. Y los cristianos devotos, verdaderos, que entiendan la ley de Dios, siempre van a reconocer en alguien, no porque se lo diga una institucionalidad o porque se lo diga la mayoría, van a reconocer en alguien una autoridad a la cual se van a someter voluntariamente, no obligadamente. ¿Me entiendes? Porque en el cristianismo no existe la integración forzosa, debido a que el poder absoluto, y eso yo lo expliqué en un video hace poquito que subí a mi canal, el poder absoluto, al estar en Dios, la unidad la va a llevar Dios nuestro Señor, a través de su poder trascendente y divino, sobrenatural, y no los hombres, ¿me entiendes? Sí. Por tanto, Josué podría decirle al pueblo, y así les dijo, decidan ustedes a quién van a servir, al Señor nuestro Dios, que nos rescató de Egipto y nos libró, ¿no? Con poder y gran fuerza, o sigan adorando a los dioses que adoraban al otro lado del río, en Egipto, que adoraban vuestros padres, o adoren a los dioses de los cananitas. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan. Yo no los voy a obligar ni voy a ejercer dominio sobre ustedes para que ustedes se sometan a esto. Pero si ustedes siguen leyendo, y eso lo estuve exponiendo en el video que subí hace poco, si ustedes siguen leyendo a Josué les advierte. Oye, ustedes son libres de decidir, pero no son libres de las consecuencias.
Dios se va a encargar de castigarles a ustedes mismos y les va a alcanzar la maldición del pacto. Claro. ¿Entiendes? Sí. Esa es una fe teísta. Y por eso que el cristiano, el verdadero cristiano, ¿no? Al ver que muchos creyentes o no creyentes o alguien no se someten, pues él no va a buscar las vías para someterlos y obligarlos a pertenecer, sino que él entiende que no es suyo eso, sino que es del Señor. Y si no se someten, pues ellos son libres de hacerlo, pero no son libres de las consecuencias. Claro. El Señor los va a juzgar. ¿Entiendes? Esto obviamente entendiendo muchas otras cosas del pacto. Por ejemplo, no podemos decir, ¿usted quiere ser asesino? ¡Es libre de ser! No, entiéndase lo que se está hablando, ¿no? O sea, ¿es libre de ser asesino? Sí, todos somos libres, porque imagínense si lleváramos a las últimas consecuencias, con esto ya termino, si lleváramos a las últimas consecuencias la idea del inmanentismo. ¿Ustedes vieron una película que se llama Minority Report? De Tom Cruise, que era la idea de que lograron tener una tecnología que podían prever ir al futuro, ver cuándo alguien iba a cometer un crimen. Y antes de cometerlo, ellos viajaban en el tiempo, no sé, o sabían la hora y iban corriendo a detener el crimen. ¿Entienden? Entonces, para ser lógicos ante una teología inmanentista absoluta, el Estado debería prevenir todo crimen. ¿Entienden? Y por tanto ninguno sería libre de cometer un crimen. No se podría, no existiría la posibilidad, porque ya sería detenido por la obra grande del Estado, ¿verdad? Es uno de los sueños de muchos humanistas. Eso no se puede. ¿Entiendes? Pero Dios, aún pudiendo detenerlo, no lo hace. Le da la libertad al hombre, ¿entiendes? De hacerlo. Pero el hombre es libre de las consecuencias del juicio. No es libre de las consecuencias del juicio. ¿Entiendes? Por supuesto, en nuestras manos está el si podemos, cuando sabemos que algo va a ocurrir y si podemos evitarlo, está en nuestras manos. Y Dios nos va a pedir cuenta de ello, ¿verdad? Pero por supuesto no en el sentido humanista. No en el sentido que nos vamos a crear un Estado, un ente estatal, y con ese vamos a predestinar y saber todo el tiempo con nuestro conocimiento omnisciente, ¿no? Con la tecnología y saber todo lo que va a pasar y evitarlo. Y eso es lo que hacen los economistas políticos. Creer que van a evitar una catástrofe económica a través de sus políticas predestinadoras, de que van a predestinar la prosperidad y todas las cosas, ¿no? Bueno, aquí yo podría seguir un montón de implicaciones de lo que tendría la visión humanista con respecto a la teísta y de cómo se desarrolla. Y el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, es una implicación satánica de predestinar el futuro, la bendición, de traer bendición, fíjense, aparte de la ley de Dios. Esos son los planes económicos del Estado. Eso es el IFE, acá en Chile. Trae la bendición, la prosperidad, sin la ley de Dios, sin obedecer el pacto. ¿Y qué nos dice la Escritura en términos absolutos? Que es el Salmo 1. Le hace el Salmo 1 y se le quita la enfermedad humanista de una, ¿verdad? ¿No? Cuán bienaventurado es el hombre, ¿no? Que no se sentó en sillas de humanistas, sino que en la ley de Jehová está su bendición. Ese es el término. Así es como debería terminar todo sermón, ¿verdad? Según el Eclesiastés. El fin de todo discurso es este: teme al Señor tu Dios y sométete a toda su palabra, a su pacto. Amén. Amén, mi hermano. Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones.